El tema del retiro eran los 4 esenciales, o es los 4 esenciales de la iglesia primitiva. 4 cosas que eran esenciales en lo que era la iglesia primitiva. Y este tema está basado en el Hechos, capítulo 2, versículo 42, pero yo quisiera leer desde el 41. Aquellos que puedan ir conmigo, Hechos, capítulo 2, versos del 41 al 42. Y la palabra del Señor lee como sigue. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Dios, tu presencia ha estado en medio nuestro desde temprano. Antes de llegar a este lugar ya tú habías llegado. Hemos palpado de cerca tu Espíritu Santo, Señor, tu presencia en este lugar. Señor, que se siga moviendo, que siga fluyendo, Padre Santo. Que no se detenga el mover de tu Espíritu en medio de esta iglesia. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Un capítulo atrás se derramó el Espíritu Santo. Había una fiesta que se llamaba la fiesta de Pentecostés. Y el último día de la fiesta, el gran día, dice la palabra que se derramó el Espíritu Santo. El bautismo del Espíritu Santo. El otro día yo estaba en una escuela dando 2 talleres a estudiantes, donde cubrí casi 100 estudiantes. Y en el interín me siento con la consejera escolar y ella pues me empieza a hacer preguntas porque teníamos una hora de break y en una de las preguntas que me hizo es: usted me perdona, pastor, pero esa cosa que hacen en las iglesias que brincan, como que se le apodera del cuerpo una cosa, qué sé yo, y hablan con unas cosas raras que ellos dicen. Y yo decía, a mí me ha pasado y me pasa. Y ella como que se quedó como pero eso me da miedo. Y yo dije, pues para que no te dé miedo, vamos a ver una cosa. Le busqué el hecho y en el tiempo le dije, toma, lee ahí. Porque si yo te explico quizás no me crees, pero mira, ahí está. Bautismo del Espíritu Santo. Para que no te dé miedo. En eso llegó otra maestra y ella seguía leyendo y después como que... Pero la realidad es que el bautismo del Espíritu Santo es de Dios. Es de Dios. Luego de eso, se para Pedro ante la multitud que estaba con una actitud igual que la maestra que habló la persona que habló conmigo esta semana pasada, con la misma actitud. Eso me da miedo. Toda esa multitud estaba allí diciendo, eso está raro. Para mí que están endrogados. Para mí que se metieron un palito de jón, se dieron un pasecito, algo pasó, pero eso no es normal. Y Pedro se para con la autoridad del Señor y da un mensaje contundente. Y ese Espíritu Santo que se derramó allí convenció de pecado, de justicia y de juicio a 3,000 personas. Y se convirtieron al Señor. Y dice ahí que ese día se unieron, se añadieron como 3,000 personas. 3,000 personas que se convirtieron al Señor. Hermano, nosotros somos como 25. Cuando estamos todos juntos. Cuando no falta nadie. Cuando cuento hasta las visitas, hay 25. Aquí habían 3,000. Y dice la Biblia que esos 3,000, si es un poco difícil manejar un grupo pequeño, 20, 30, 100, imagínese 3,000. Pero dice la palabra que esos 3,000 perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Perseveraban en la comunión unos con otros. Ya llevo 2. Perseveraban en el partimiento del pan. Llevo 3.
y perseveraban en las oraciones. Esas 4 cosas. Ahí dice que esos 3,000 que arrancaron perseveraban. Perseverar significa no quitarse, que te mantienes, que lo sigues haciendo, que es constante, que no dejas de hacer eso, perseveras hasta el final. Es como el que va en una cajera y persevera, se está cayendo, pero hasta el final. Pero la Biblia dice que esta gente perseveraban en esas 4 cosas. Esas 4 cosas en las cuales ellos perseveraban, esos primeros 3,000 que estaban ahí, convertidos a Cristo. Estamos hablando del mismo día de Pentecostés. No estamos hablando que eso ocurrió una semana, el mismo día. O sea, ellos reciben el bautismo del Espíritu Santo, hablaron en lengua, se formó el revolumentado. Se baja Pedro, predica y se convierte en 3,000, como 3,000 personas. El mismo día. Y esa gente comienzan a vivir de esa manera. Esa iglesia comienza a perseverar, a practicar sin dejar de practicar, a insistir en la palabra, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Después de ese día, por causa de la forma en que ellos vivían, ellos entendían que eso era esencial. La iglesia explotó. No fue que le pusieron una bomba, sino que explotó en crecimiento, explotó en madurez, explotó en ministerio, se extendió de una manera como hasta el día de hoy existe todavía la iglesia. Una explosión espiritual increíble. Porque comenzaron a hacer 4 cosas que parece una tontería. Biblia, comunión, partimiento del pan y oración. No está hablando de nuevas profecías, de nuevas revelaciones, de nuevos inventos, que si tienes que hacer tal cosa, que si te tienes que poner así, que si no lo haces de tal. Sencillo, sencillo. Y la cosa explotó. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles. ¿Qué significa perseverar en la doctrina de los apóstoles? Hermano, para aquel tiempo no habían Biblias como hoy. Débora dijo muy bien que hay gente que hoy en día lo que tiene es una página, algunos no tienen nada. Y hay en el otro lado del mundo, donde vivimos nosotros, hay tantas que a veces hasta debajo de la cama usted bajando puede conseguir una Biblia. En los celulares, en cualquier lugar, usted la consigue. Pero para aquel tiempo eso no era así. Y para aquel tiempo lo que existían eran los rollos. Los rollos, el rollo de Isaías, el rollo de Jeremías, los rollos de Ezequiel y demás. Y Pablo dice en un momento dado a uno de sus discípulos que cuando vengas a verme, tráeme los rollos que se me quedaron en tal sitio. O sea que no todo el mundo tenía un rollo de eso, de la Biblia. Así que perseverar en la doctrina de los apóstoles significa que ellos llegaban allí y los que tenían algún rollo de la palabra, los apóstoles que pudieran tener la escritura, ellos la leían, la compartían, más la enseñanza que Jesús les había dado, que ahora nosotros las tenemos en el Nuevo Testamento. Que la doctrina de los apóstoles era la doctrina de Cristo, lo que Cristo le enseñó. Así que ellos se estaban exponiendo y perseveraban en exponerse a esa palabra, la palabra del Señor. Pero dice que ellos perseveraban en eso. Perseveraban en eso. Ayer estábamos en el retiro, era en ayuno, y yo vi en una esquinita, ya por la tardecita, como eran 2 de la tarde, había una muchacha que en los devocionales estaba ¡guau! Tremendo y bailando, pero como a las 2 por ahí estaba en los brazos del tío o algo así, o su papá, no sé, y el papá también estaba, los dos estaban tumbados. Ya la falta de café, la falta de comida, un poco de azúcar en el cuerpo, ellos luchaban, pero en una se fueron y quedaron en un trance los dos así, tirados. O sea, no pudieron perseverar hasta el final. Gloria a Dios. Pero dice la palabra que ellos perseveraban en esa exposición a la palabra. Ellos les gustaba
hay palabra, voy para allá. Hoy en día, hermano, tú tienes tu palabra, la palabra del Señor la tienes en tu casa, en el celular, en diferentes versiones, en el internet, en la computadora, por todos lados. Por todos lados hay. Y ellos dicen que ellos perseveraban en la palabra. Y hay un caso en la Biblia, y esta fue la parte que a mí me tocó predicar allí, en el retiro, que se encuentra en Segunda de Crónicas 34:26. Segunda de Crónicas, aquellos que puedan ir conmigo. Segunda de Crónicas 34:26. Estoy buscándola por aquí. Donde dice la palabra que había un rey que cuando llegó a ser rey tenía 8 años de edad. Y en un momento dado, este jovencito creció y pasó algo maravilloso, hermano. Y fue que él se encontró con una Biblia. Y cuando él se encontró con esa Biblia, él se sintió compungido porque la Biblia se la leyeron. Dice la palabra que el templo había sido abandonado, el templo que Salomón había construido se había convertido en un centro de perdición. El abuelo de este jovencito, de este niño, y su papá habían sido reyes, pero bien malos y bien corruptos y terribles. Y su abuelo había construido en el templo del Señor muchos altares a diferentes dioses. Y habían altares al dios de Baal, habían altares al dios del sol, y dice la palabra que el culto al dios del sol, el altar lo habían puesto en el techo del templo para adorar al dios del sol. En las columnas del frente habían otros altares a otros dioses. Dentro había otros altares a otros dioses. Y se sacrificaban niños. Se hacía idolatría sexual, donde las profetisas de estos dioses tenían relaciones sexuales con los hombres que iban allí a consultar a los dioses dentro del templo. Y da la impresión en el capítulo 35, versículo 3, que el arca del testimonio que estaba en el lugar santísimo la habían sacado para protegerla y estaba en otro lugar. Y ahí dice que luego que se restauró el templo, porque Josías restauró el templo y volvió a restaurar el culto, le dice a los levitas, ya no carguen el arca sobre sus hombros, vuélvalo a traer al templo. Si lo tenían que volver a traer al templo, porque sí que lo habían sacado, no estaba ahí. Y le mencionaba a los hermanos ayer que este es el último momento donde se habla del arca del testimonio, hasta que Indiana Jones empezó a buscarlo por ahí. Pero anterior a eso, este es el último momento en que se menciona el arca del testimonio, porque años después viene el ataque de Nabucodonosor, destruye el templo y de ahí no se sabe nada más del arca. Pero hasta ese momento, o sea, a esa magnitud había llegado el pecado en el pueblo. Muere el abuelo que se llamaba Manasés, llega el hijo de Manasés, se llamaba Amón, duró 2 años, sus propios siervos lo mataron, y entonces le toca el turno a Josías, que tenía 8 años de edad. Arranca Josías y dice la palabra que Josías fue totalmente diferente a su abuelo y a su papá. Y comenzó a ser educado aparentemente por los sacerdotes y los levitas. Y el temor de Dios se apoderó de él. Y él comenzó a restaurar, a tumbar todos los altares a los dioses que habían sido construidos en los alrededores de Israel y dentro de Israel. Y en un momento dado decide restaurar, limpiar, volver a poner en orden el templo. Y entonces recogen dinero, materiales y demás, lo guardan dentro del templo, y cuando en un momento dado están sacando el dinero, uno de los sacerdotes encuentra el libro de la ley, que estaba perdido no se sabe cuántos años. Y dicen que encontraron los escritos de Moisés. Alguien me dijo, encontraron la Biblia de Moisés, que estaba por allí tirada. No sé cuántos años hacía. Y dice que es curioso porque dice, encontraron un libro.
Encontraron un libro. No dice encontraron la ley de Dios. Encontraron un libro. Y ese libro se lo llevaron al rey, a Josías. Josías tenía 26 años para ese entonces, 18 años de su reinado. Y dice la palabra que Josías se compungió, comenzó a llorar, se rompió la ropa encima y mandó a consultar a una profetisa qué iba a ocurrir con él y con el pueblo, porque él se percató que lo que estaba escrito en ese libro, ellos no lo habían hecho. Y así le dijo la profeta. Y leo en Segunda de Crónicas, capítulo 34, versos 26 y al 28. Mas al rey de Judá, que os ha enviado a consultar a Jehová, así le diréis: Jehová, el Dios de Israel, ha dicho así: por cuanto oísteis la palabra del libro, y tu corazón se conmovió, y te humillaste delante de Dios al oír sus palabras sobre este lugar y sobre sus moradores, y te humillaste delante de mí, y rasgaste tus vestidos, y lloraste en mi presencia, yo también te he oído, dice Jehová. He aquí, yo te recogeré con tus padres, y serás recogido en tu sepulcro en paz, y tus ojos no verán todo el mal que yo traigo sobre este lugar y sobre los moradores de él. Y ellos refirieron al rey la respuesta. Esta mujer, esta profeta, a la cual le preguntaron: mira, consulta al Señor y dinos qué va a pasar ahora, porque mira, nos hemos dado cuenta que el rey se encontró con la Biblia de Moisés, leyeron la Biblia y se dieron cuenta que hay cosas que ellos no han hecho. Y ahí dice, ese libro dice que si nos apartamos del Señor, si hacemos lo malo delante del Señor, va a venir juicio de Dios. Así que el juicio de Dios va a caer sobre nosotros. Manda a consultar, y esta mujer profeta le dice: sí, es cierto, pero este juicio no va a venir durante tu reinado. ¿Y sabes por qué no va a venir? Porque yo te vi cuando tú te expusiste a la palabra y te quebrantaste. Yo vi cuando tú rompiste tu ropa. Yo vi cuando lloraste. Yo vi cuando te humillaste. Yo vi cuando te postraste. Yo vi tu corazón compungido cuando escuchaste la palabra de Dios. Y por eso, ese juicio que dice ahí que va a venir, no va a venir durante tu reinado. Tú vas a tener paz. Tú vas a morir tranquilo. El juicio viene después. Pero por lo que tú hiciste durante tu reinado no va a venir el juicio. Vemos un hombre que rasga sus vestiduras, un hombre que se humilla delante de Dios porque se expone a la palabra y es quebrantado. ¿Por qué leo esto, hermano? Porque este es el corazón que la iglesia primitiva tenía. Era una iglesia que perseveraba en la doctrina de los apóstoles, perseveraba en la palabra, se mantenía escuchando la palabra, pero su reacción ante la palabra era de quebrantamiento, era de arrepentirse, era de buscar a Dios, era de pedir perdón. Y es lo que nosotros tenemos que hacer cada vez que nosotros nos exponemos a la palabra. Cada vez que tú lees la Biblia, cada vez que tú vienes al culto, y si tú estás perseverando en la doctrina del Señor, pues entonces esa doctrina, esa palabra tiene que hacer algo en tu corazón. No puede ser que tú escuches la Biblia y salgas igual. No puede ser que haya algo que esté incorrecto en tu vida y Dios te lo ministre a través de su palabra y nos quedemos igual. Algo tiene que ocurrir. Tenemos que romper la ropa de nuestro corazón. Tenemos que humillarnos, tenemos que llorar, tenemos que pedirle perdón al Señor. Es imposible que alguien se exponga a la palabra y se quede igual. Es imposible. Dice la Biblia que cuando esos 3,000 se expusieron a la predicación, a la palabra, a la doctrina del apóstol, se convirtieron. 3,000 se arrepintieron y le entregaron su vida a Cristo y la iglesia arrancó. Cuando tú te expones a la palabra, se supone que tú reacciones a la palabra. No te quedes igual jamás. Ese era el primer esencial. Y estoy resumiendo porque el mensaje era bien largo.
Pero la iglesia primitiva se exponía a la palabra y reaccionaba positivamente ante la palabra. El segundo esencial que mencionamos ayer: perseveraban en la comunión unos con otros. Dice la Biblia en el Salmo 133, versículo 1: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Perseveraban en la comunión unos con otros. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Tú eres la iglesia, yo soy la iglesia. Nosotros somos el cuerpo de Cristo, dice la palabra. Somos el cuerpo de Cristo. Tenemos la misma sangre. Tenemos la sangre de Cristo. Fuimos lavados con la sangre del Cordero. Nosotros llegamos a ser iglesia por una sangre. Y es la sangre que nos une a todos nosotros. Es la sangre de Cristo. Cuando se habla de familia, se habla de sangre. Cuando uno habla de su familia, hay una expresión que uno dice: somos de la misma sangre, somos de la misma familia, somos González, somos, el apellido, somos Cortés, somos Rivera, somos Irizarry, porque tú te identificas con tu familia. La sangre que nos identifica a nosotros como familia es la sangre de Cristo. Somos la iglesia, la que fue comprada con la sangre del Cordero. Y hermano, en las familias a veces hay problemas. En las familias a veces hay encontronazos. En la familia no siempre todo es alegría. En las familias a veces hay tristeza. En la familia a veces uno le dan ganas de meterle un cocotazo a alguien. Y son familias. Como dicen por ahí, esto pasa hasta en las mejores familias. Y en el cuerpo de Cristo es igual. Pero no importa lo que mi hermano, mi hermana, mi hijo, mi hija, mi esposa o quien sea de mi familia me haya hecho, por eso no va a dejar de ser de mi familia. Yo no voy a abandonar a mi familia. Será lo que sea, pero no por eso yo lo voy a dejar. Jamás. Y en Cristo es igual. Usted podrá tener un problema con alguien en la iglesia, pero no por eso usted le va a decir: me voy de aquí. No por eso usted va a decir: te voy a dejar de hablar. Porque hay una sangre que te une con él y es la sangre de Cristo. Y la Biblia dice que esta gente tenían comunión los unos con los otros, porque se consideraban familia. Porque ellos entendían que habían sido lavados con la sangre del Cordero. Porque había una comunión entre ellos poderosa, poderosa. Y la Biblia me dice, yo quisiera que pudiera ir conmigo a Lucas. Lucas capítulo 10. ¿Cómo yo logro amar a mi hermano cuando tengo problemas? ¿Cómo yo logro mantener una comunión de familia con mi hermano? Lucas 10, 25. Y leo hasta el 28, 10, 25 al 28, Lucas. Y he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle. Vino donde Jesús: maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Y él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu fuerza y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo: bien has dicho, haz esto y vivirás. Para yo poder amar a mi hermano, yo tengo que amar a Dios. Amar a Dios me ayuda a mí a amar a mi hermano. Amar a Dios me ayuda a mí a amar a mi hermano. Amar a mis padres me ayuda a mí a amar a mis hermanos. Muchas veces, si usted tiene sus padres vivos, o cuando usted los tuviera vivos, o el que los tiene todavía, a veces entre los hermanos hay discusiones y hay situaciones difíciles. Pero a veces uno pasa por alto la ofensa, pasa por alto el disgusto, por respeto a papi y a mami. Porque no quiero dañar, no quiero que mi papá y mi mamá sufran porque tú y yo estamos en discusión.
Cuando yo amo a mi papá, ese amor que yo siento por él me hace a mí amarte a ti. Me hace a mí perdonarte. Cuando tú amas a Dios sobre todas las cosas, ese amor sobre todas las cosas hace que tú aprendas a amar a tu hermano aunque se te haga difícil, porque el Dios de los cielos te está viendo, porque el Dios de los cielos es lo que espera de mí. Si yo le quiero agradar a Él, tengo que aprender a perdonar, porque si no perdono, no le agrado a Él. Entonces, el primer mandamiento, que es amar a Dios sobre todas las cosas, si yo cumplo el primero, cumpliendo el primero, ese primero me ayuda a cumplir el segundo. El amar a Dios sobre todas las cosas me ayuda a amarte a ti, como a mí mismo. Y luego, cuando me encuentro con Cristo, Él me dice, no, ya no es como tú mismo. Ya ahora lo vas a amar como yo te amé, hasta la muerte. No lo ames como tú amas, ámalo como yo amo. Y yo amo hasta la muerte. Quizás tú amas hasta cierto límite, pero Jesús amó hasta la muerte. Así que es bien importante, hermano, la comunión en la iglesia. Una de las cosas que hace que una iglesia no crezca, una de las cosas que es un buen ambiente para que Satanás destruya un lugar, es que hayan roces en una iglesia. Es que dejemos de amarnos. Es que no haya comunión entre nosotros. Pero la Biblia dice que la iglesia primitiva tenía comunión los unos con los otros. Y aprendieron a amarse, aprendieron a soportarse, aprendieron a vivir juntos, aprendieron a compartir sus cosas. La palabra del Señor, primer esencial. Segundo esencial, la comunión. Y se parece al primer y segundo mandamiento. Porque busco a Dios en su palabra y te busco a ti. Y me esfuerzo por buscarte a ti. Vive Dios. Dice la Biblia en Mateo 13:22. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye mi palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y hace que sea infructuosa. ¿Por qué leo esto aquí? El afán de la vida impide que se dé el fruto del amor en este caso. Los afanes detienen el fruto de la semilla que se siembra. Los afanes que nosotros podamos tener en nuestro trabajo, en nuestras situaciones y que a veces nos afanamos, esos afanes que tenemos a veces nos impiden a nosotros dar el fruto de la comunión los unos por los otros. Porque estamos tan ocupados en nuestras cosas que no sacamos tiempo para ocuparnos en las cosas de mi hermano. Tengo demasiados problemas para meterme con los tuyos. Estoy envuelto en tantas cosas que yo no tengo tiempo para bregar con los asuntos tuyos. Y entonces vengo a la iglesia buscando que me satisfagan, vengo a la iglesia buscando que me den, porque tengo tanta afán en mi vida que ese afán impide que se dé el fruto. Entonces esto hay que planificarlo, esto hay que organizarlo. Esto es un amor que hay que calcularlo. El que me oiga entienda. Es un amor que hay que calcularlo, porque me voy a obligar a amarte. Y si me obligo a amarte, pues te voy a llamar, aunque no te agrade llamarte. Y si me obligo a amarte, pues voy y me tomo un café contigo. Si me obligo a amarte, te voy a saludar, te voy a dar un abrazo, aunque quizás me caigas pesado. Pero yo, por amor a mi Padre y porque yo quiero que el fruto, yo quiero que la semilla que se sembró en mi corazón, el afán no la apague, no la mate. Y yo quiero que lo que Dios sembró en mi corazón, ese fruto salga. Y por lo tanto yo tengo que echarle agua, yo tengo que exponerlo al sol, tiene que madurar, porque yo quiero que mi semilla dé fruto. Así que, hermano, tenemos que buscarnos los unos a los otros y echarle agua a la semilla. La comunión unos con otros es un fruto que se afecta con los afanes en los cuales nosotros nos podemos envolver. Procuremos estar claros en eso,
Porque cuando no estamos claros, abrimos los ojos y estamos totalmente afanados. Entonces a veces hay que detenerse. A veces hay que detenerse, obligatoriamente hay que detenerse para hacer lo que se supone que yo haga. Porque si no me detengo, sigo envuelto en el afán, y murió la semilla. Y quedaste afanado. La comunión unos con otros no es opcional. La comunión unos con otros hay que procurarla y hay que provocarla. Hay que procurarla y hay que ocuparse en eso. Porque si no, no se va a dar. No sale por sí sola. Nuestra humanidad, nuestra carnalidad y nuestra debilidad lo mata. Por eso hay que sujetarlo al Espíritu y hacer lo que tenemos que hacer. El otro esencial de la iglesia es que perseveraban en el partimiento del pan. Perseveraban en la palabra. Respondían a la palabra. Perseveraban en la comunión. Y perseveraban en el partimiento del pan. La Santa Cena que tomamos ayer en un ayuno, y yo no había comido nada desde el día anterior, antes de acostarme, que me comí un platito de cereal con leche y me acosté. Lo próximo que me lo comí como a las 4:30 en Plaza del Caribe con Alvin, que estaba ahogado también allí comiéndose. A mí me dieron en la Santa Cena un cantito de pan así. Y me dieron un vasito de jugo de uva así. Cuando yo me lo tragué y me comí el cantito de pan y me lo tragué, hermano, se desintegró por aquí, nunca llegó a mi estómago. Yo creo que el cantito de pan se me fue un boquete que tengo en una muela. Y yo dije, Señor, ¡qué hambre! Pero era Santa Cena. La realidad es que cuando tú vas a la palabra, la Santa Cena era una cena. Era una cena completa. Era una cena con todos los power. Era una cena completa. Donde en esa cena la gente cada uno traía parte de la comida. Y aquel traía el arroz, y el otro traía la habichuela, y aquel traía un cantito de pollo, y el otro traía el postre. Y se reunían todos y comían. Y recordaban la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Porque la Biblia dice que Cristo hablando, Cristo dijo, yo soy el pan de vida. Yo soy el pan de vida. Y en un momento dado Jesús dijo, tienen que comer de mi carne, beber de mi sangre. Jesús es el pan de vida que Él mismo se dio por nosotros. La Santa Cena es que la gente buscaba lo que tenía y lo daba. Yo voy a sacar de lo que tengo en mi casa y voy a partir ese pan. O sea, voy a partir mi comida. Voy a compartir lo que tengo contigo. Y nos vamos a sentar todos a la mesa y tú me vas a dar de lo que tú tienes y yo te doy de lo que yo tengo. Y entre todos hacemos esa Santa Cena. Y entonces recordamos a Jesús cuando Él sacó de lo que Él tenía y lo dio para que nuestro espíritu, para que nuestra alma comiera. Y yo voy a dar de lo que tengo a mi hermano, como Jesús lo hizo conmigo. Y en ese acto de yo sacar lo que tengo y te lo doy, yo estoy recordando lo que Jesús hizo por mí. Y ese era el ambiente que permeaba en la mesa. Por eso cuando Pablo le escribe a los corintios y le dice, miren, aquí ustedes están mal porque llegan 2 o 3 allí afrentados a comer todo lo que encuentran en la mesa y por eso hay 2 o 3 enfermos y 2 o 3 están muertos. Examínense su corazón. Y se embocachaban 2 o 3 allí comiendo y bebiendo en la mesa. Dice, eso no es la cena del Señor. La cena del Señor no significa eso. Examinen su corazón. Entonces, la Biblia dice que ellos perseveraban en eso. Ellos perseveraban en dar de lo que tenían, en sentarse a comer juntos. Partían el pan. Partir el pan significa sacar de lo que tengo y ponerlo en la mesa para que tú comas. Y con esto recuerdo lo que Jesús hizo por mí, que sacó lo que Él tenía, lo que Él era y lo puso en la cruz para que yo tenga vida. Bendito Dios. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Así que parta su pan e invíteme a comer. Gloria a Dios.
En Hechos capítulo 2, vuelvo a Hechos capítulo 2, versos 44 y 45, leo lo que dice ahí. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían todas las cosas y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Esto se llama el concepto de la Santa Cena ampliado. El mismo concepto de la Santa Cena, pero ampliado, donde dice que no solo ya traían la comida y la ponían sobre la mesa para que comiéramos juntos, sino que también veían las necesidades de la iglesia, las necesidades de los hermanos, y vendían lo que tenían de más y lo traían allí. Te voy a dar de lo que tengo. Voy a partir este otro pan que tengo acá y lo voy a compartir contigo. Entonces el concepto de la Santa Cena y del sacrificio y de sacar de lo que yo tengo y darlo a la iglesia, porque eres mi familia, eres mi sangre, eres el cuerpo de Cristo. Nosotros somos aquello por lo cual Cristo murió en la cruz del Calvario. La Biblia dice que Jesús, después que sufrió todo, en Isaías, en una de las profecías dice, y vio el fruto de su aflicción y quedó satisfecho. O sea, después de sufrir todo lo que Cristo iba a sufrir, se sentó, vio la iglesia y dijo, por esto valió la pena. Valió la pena. Entonces nosotros tenemos que ser dignos del sacrificio de Jesús. En el sentido de, tenemos que manifestar el fruto de Jesús, de haber muerto en la cruz del Calvario por nosotros, de haber sacado lo que Él era. Y dice la Biblia que Él no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Y dejó todo eso en los cielos, vino a la tierra, o sea, dejó toda su riqueza y se hizo pobre y me hizo rico en su pobreza. Y los apóstoles y los discípulos y la gente de la primera iglesia perseveraban en el partimiento del pan. Ya no era tan solamente la Santa Cena, ya no era tan solamente es que voy a sacar el cantito de pan, la comida y te la voy a dar. Es que te veo necesidad. Es que veo que tienes una situación económica, tienes una situación difícil. Yo voy a sacar de lo que yo tengo y te voy a ayudar. Tenían en común todas las cosas, las sacaban, las traían, aquí está. Hermano, el miércoles, Babi y yo vinimos a recortar el patio de la iglesia. Si está bien lindo, un aplauso para Babi y un aplauso para mí. Yo traje un trimmer que tengo allí eléctrico, que lo uso para las orillitas de casa, porque el patio de mi casa es así de grande. Babi trajo un trimmer de respeto. Traje extensiones, traje un machete y qué sé yo. Pero cuando yo vengo aquí, yo había llegado primero que yo, creo que a las 7:30 ya estaba por ahí dando cantazos. Y yo pensé que era un talibán mexicano cuando lo vi, porque él estaba arropado completo de arriba abajo con una capucha y se le veían más que los ojos. Después tenía un protector así que le llegaba hasta la vajiga. Tenía un sombrero de mexicano así de grande, guantes. Y yo dije, diantre. Está más protegido que lo que le falta un guardaespaldas de Tramarna. Pero él trajo su trimmer, él trajo su gasolina, él trajo su máquina de blower y él caminaba lento. Ya camina lento. Pero él cogió todo eso de ahí por ahí. Y si usted ve eso inmaculado, fue porque él lo hizo. Y él sacó de su pan, lo partió y lo trajo. Quizás no fue comida, pero lo que él tenía en esos momentos, que era su gasolina, su máquina, su trimmer, su cuerpo, él lo trajo, aquí está, para bendecir la iglesia. Y eso se llama partir el pan. Eso es una santa cena. Ese es el concepto de la Santa Cena. Cuando venimos y compartimos con la iglesia para beneficio de la iglesia, porque hay una necesidad. Y esta es la necesidad de Cristo en esos momentos, porque este es el cuerpo de Cristo. Y yo parto mi pan con los hermanos. Y dice la Biblia que ellos perseveraban en eso. O sea, no fue que lo hicieron un día, es que lo hacían constantemente.
constante, era algo constante. Quiero ayudar al cuerpo de Cristo. Quiero ayudar mi familia, mi gente. La sangre que yo llevo la llevan ellos, es la sangre de Cristo. Y ellos dice la palabra, que eso era algo en lo que ellos perseveraban. No en balde crecieron. No en balde la gente decía, yo quiero pertenecer a esa iglesia. Y dice que la gente del pueblo tenía temor de Dios y se añadía a la iglesia los que habían de ser salvos. Y aún los sacerdotes querían meterse a la iglesia, cambiarse del judaísmo al cristianismo por la forma en que vivía la iglesia. Los 4 esenciales. Y el cuarto esencial es que ellos perseveraban en las oraciones. En las oraciones, hermano. La oración es una señal de dependencia de Dios. Una persona que no ora está diciendo que yo no dependo de Dios para nada. Pero una persona que ora, que clama a Dios, está diciendo con sus hechos que yo dependo de Dios para todo. Y le voy a orar, le voy a pedir, voy a clamar al Señor, porque yo dependo de Él. Yo dependo de Dios, es una señal de dependencia de Dios. Necesito algo, no lo puedo obtener, Señor, y clamamos a Dios. Y gemimos delante de su presencia. Yo dependo de Él. Aun cuando tú veas que tienes todo cuadrado, humanamente, todo cuadrado. Pero como de cualquier malla sale un jatón, vamos a asegurar esto, vamos a meterle doble tranca y vamos a orar también. Y nos metemos en ayuno porque no es lo que yo haga, no es mi fuerza, no es mi estrategia, no es mi sabiduría. Es que si Dios no está, en vano vela la guardia. Y no importa lo mucho que tú sepas y lo bien que sepas hacer las cosas, depende de Dios. Y cuando oramos se llama dependencia de Dios. Dependo de ti, Señor. Dependo de ti. Y en este asunto de las oraciones reflejaban la autoridad de Cristo sobre ellos y sobre todo lo que ellos tenían. Porque ellos sabían que a Jesús se le había otorgado toda autoridad en los cielos y en la tierra. Y ellos oraban en el nombre de Jesús, sabiendo que cuando ellos oraban en el nombre de Jesús, el diablo tiene que salir corriendo. Porque se dobla toda rodilla ante el nombre de Jesús. Ellos oraban y ellos reflejaban la autoridad de Dios, la autoridad del nombre de Jesús en cada una de sus oraciones. Todo se tiene que sujetar cuando oramos en el nombre de Jesús. Y cuando oramos unánimes juntos, el diablo queda desarmado. El diablo se desarma. Tiene que oír. Cuando ya no somos una oración entre yo y Dios, o entre Dios y yo, es una oración donde estamos unánimes juntos. La Biblia dice que el día de Pentecostés, la iglesia, el grupito que habían como 120, que fueron los que empezaron a orar, estaban unánimes juntos cuando se derramó el bautismo del Espíritu Santo allí. Así que hay que orar en el nombre de Jesús y estar unánimes juntos. Otra cosa que reflejaba la oración de ellos era la unanimidad. Es curioso, si usted va a Hechos, capítulo 4, versos 23 y 24, mira lo que dice la palabra. A Pedro y a Juan lo habían metido preso. Estaban en el calabozo, estaban atrapados allí. Y dice que en un momento dado los pusieron en libertad. Los intimidaron, le dijeron que no predicaran más en el nombre de Jesús y demás. Pero ellos dijeron que no, que era mejor obedecer a Dios antes que a los hombres y que iban a seguir predicando. Pero ellos fueron intimidados, estuvieron bajo presión, bajo un juicio. Y dice que cuando los pusieron en libertad, fueron donde el abogado. No. Cuando los pusieron en libertad, fueron a la policía a hacer una querella. No. Cuando lo pusieron en libertad, fueron y hablaron con el alcalde para quejarse. No. Cuando lo pusieron en libertad, se echaron a llorar. No. Dice, y puestos en libertad, vinieron a lo suyo, la iglesia, y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los fariseos les habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, ¿quiénes son ellos? La iglesia. Cuando la iglesia escuchó,
alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra y el mar y todo lo que en ellos hay. Y por ahí sigue la oración. ¿Dónde fueron ellos? A la iglesia. ¿Y qué hizo la iglesia? Junto, cubrieron a los hermanos en oración. Nuestras oraciones deben reflejar la unidad del cuerpo. Si tú tienes una situación, si un miembro del cuerpo se duele, todos se duelen con él. Y podemos orar e interceder por tus necesidades. Y hay alguien enfermo, oramos. Hay alguien en una situación difícil, oramos. Y nos ponemos de común acuerdo y oramos por eso. Por eso es tan importante, hermano, venir a los cultos de oración, orar juntos, porque eso refleja unidad. La iglesia primitiva perseveraba en las oraciones, oraban con la autoridad del nombre de Jesús, pero oraban unánimes y reflejaban que estaban unidos cuando oraban juntos. Pero no solo eso, sus oraciones reflejaban que se amaban. Y este es el último versículo, Hechos 12:5. Pedro estaba preso. Lo habían metido preso. Y dice en el Hechos 12:5, así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Sus oraciones reflejaban cuidado, amor. Te amo, sé que estás en un problema, voy a cubrirte. La iglesia hacía oración sin cesar. Verso 12 del mismo, el 12:12. Y habiendo considerado esto, o sea, porque en la oración de la iglesia dice la palabra que ocurrió un milagro y un ángel entró donde estaba Pedro, lo liberó, lo sacó. Y Pedro dijo, se pensó que era una visión, pensó que era un sueño. Y cuando dijo, pero espérate, esto no es un sueño, esto no es una visión, esto es verdad. El ángel de Jehová me visitó y me sacó de la cárcel, estoy en la calle. Y siguió caminando y llegó a la casa donde estaban orando. Y dice en el verso 12, y habiendo considerado esto, o sea, darse cuenta de que esto no es un sueño, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Hermano, sus oraciones reflejaban amor por la iglesia, amor los unos por los otros. Que nuestras oraciones reflejen ese amor que nosotros tenemos. Hay alguien en necesidad, vamos a orar, vamos a clamar, vamos a interceder. Estas 4 cosas eran las que la iglesia primitiva practicó. Y las practicaba constantemente y perseveraban en eso. Y repito, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, o sea, en la Biblia, en la palabra. Perseveraban en la comunión los unos con los otros. Perseveraban en el partimiento del pan. Te doy lo que tengo, imito a Jesús, recuerdo su sacrificio. Y perseveraban en las oraciones, los unos por los otros. Hermanos, si a ellos les resultó, a nosotros también. Vamos a hacer lo que ellos hacían. No es nada complicado. No son estrategias nuevas. Es algo sencillo, básico. Pero tiene que ver con Dios y con la iglesia. Tiene que ver con una relación hacia arriba y una relación hacia el lado. Pero esto tenemos que obligarnos a hacerlo. No solamente es creerlo, es procurarlo. Es obligarme aunque no tenga ganas. Y esto explota. Esto explota. Amén. Vamos a ponernos de en pie. Veo 2 o 3 enmayaditos. Y vamos a orar. Y dígale al Señor si usted no vive perseverando en estas cosas. Pídale perdón al Señor. Haga como hizo el rey Josías. Rompa sus vestiduras espirituales. Vaya delante del Señor y dígale, Señor, ayúdame.
ayúdame. Amén. Señor,